noviembre, estamos a 60 días, descontando ya 60 días de nuestro campamento. Noviembre. Y llegó diciembre con su alegría. Oiga, se fue rápido este año, rapidísimo. En diciembre, le decía, hablamos anoche con mi esposa de la festividad de diciembre. A mí me alegra muchísimo cuando veo la gente con sus hijos. Sabemos que Jesús no nació en diciembre, pero la gente celebra la Navidad, la gente celebra un año nuevo, la gente sale a los campos a visitar su familia, se reúnen en la ciudad para hacer un sancocho, para cocinar, para celebrar. Y qué felicidad cuando la familia se une. Qué felicidad cuando todos se unen a una cena, a recibir el año nuevo, a darle gracias a Dios por un año que pasa y un año que viene. Y todo eso nos da garantía en un año, nos da garantía en los meses, en los días, de que tenemos un Dios poderoso que Él vive por los siglos de los siglos. Y hay una garantía, hay una garantía. Yo te quiero hablar hoy acerca de esa garantía de la bendición de Dios sobre tu vida, de la garantía de la prosperidad de Dios sobre tu vida, de la garantía. Hoy vamos a romper toda estructura que detiene tus finanzas, que detiene tu bendición, que detiene tu aceleramiento hacia el propósito que tú tienes en Dios. Pero tenemos una garantía y esa garantía, como cuando tú vas y tú vas a comprar algo al comercio, vas a comprar un carro, vas a comprar una bicicleta, cualquier cosa que tú vas a comprar, siempre la persona le dice, o uno exige siempre la garantía. ¿Y cuánto de garantía tengo? Entonces tú compras una freidora y te dan de garantía un año o 6 meses. Tú compras, qué sé yo, una plancha o compras una cocina, compras una ducha. Siempre todo aparato, esto asegura que cuando uno compra ese aparato va a funcionar bien. Pero si no funciona bien, entonces uno va por la garantía. O se lo arreglan o lo arreglan para que vuelva a funcionar o le devuelven el dinero. Esa es la garantía. Y te dan a ti, te dan una factura de garantía de 6 meses o un año. Si no, lo devuelves y el dinero se lo regresan. O si no, le cambian por otro artículo, le dicen, bueno, hagamos un cambio por algo nuevo. Esa es la garantía. Por eso la bendición de Dios, quiero hablarte hoy. Préstame atención estos minutos. La garantía que tiene Dios, la garantía que tiene Dios hacia ti y hacia mí, nos demuestra una prueba de interés de Dios, que nosotros, todos los que estamos aquí en diferentes lugares, alcancemos la bendición. Y esa bendición económica, porque quiero hablarte de eso hoy, de esa bendición, porque hay principios que contienen en nuestra vida, principios que tenemos que entenderlos y que un principio de Dios te lleva a ti y a mí a una mejoría de la economía. Y creo que en este tiempo hablar de la prosperidad, de la bendición, es un hecho real en Dios y es un hecho tangible en Dios, aunque muchas personas digan, pero es que hablar de esas bendiciones cuando la economía está hacia abajo. Sí, la economía del mundo puede estar abajo, pero nosotros no dependemos de la economía del mundo, dependemos de la prosperidad, de la bendición, de la garantía de Dios, que lo poco o lo mucho que llegue a tus manos será multiplicado, será bendecido. Y cuando nosotros entendemos esto, que no es un alcance mágico, no, esto no es magia, sino que hay principios que van formando convicciones. Diga conmigo, hay principios que van formando convicciones y esto nos ayuda a lograr la meta que nosotros tenemos en las finanzas. Nos lleva a formar metas y son principios que van formando en ti convicciones, porque necesitamos es convicción de que tenemos una garantía que es la bendición de Dios todos los días sobre nuestra vida. Tú comes, desayunas, almuerzas, tú tienes un techo, tienes donde dormir, tienes una cobija, tienes una familia, tienes un empleo. Alguno me dice, pero es que gano muy poco, pero lo tienes y cuando tú eres agradecido
Tú eres una persona rica, bendecida, porque hay otras personas. Si no, mira a África cómo pasan de dificultades. Si no, mira en Cuba, muy cercano aquí nomás en Venezuela, cómo pasan necesidades. Entonces, la palabra que nosotros encontramos aquí, esa palabra está en Eclesiastés capítulo 3. Quiero que lo leas ahí, Ley. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Vamos a tomarlo desde el versículo 1, bien leído, bien fuerte, para que podamos entender Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 3. Y ahí entendemos que en la vida tenemos que tener convicciones. Vamos, levante su mano y dile, Señor, esta palabra es para mí. Voy hoy a tomar convicciones y voy a entender la garantía de la bendición tuya financiera, de la bendición tuya sobre mi casa y sobre mi familia y sobre mi vida. ¿Qué dice la palabra Eclesiastés 3:1? Dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios, el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Sigo, paz? Ahí, muy bien. Eclesiastés 3:1. Eclesiastés 3:1. 3:1 al 3, ¿no? Entonces me llama la atención este principio que a todos los que estamos aquí nos ha tocado y nos ha tocado que a veces la desesperación nos hace cometer errores. La desesperación hace cometer errores y por ello hay gente que o nos adelantamos o nos atrasamos en los tiempos de Dios. Nos atrasamos o nos adelantamos en los tiempos de Dios. Y esa desesperación nos hace cometer errores. Esa desesperación a ti te hace cometer errores. La desesperación. Por eso la palabra dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, el tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. El Señor establece en estos versículos el tiempo y a veces por la desesperación nos, nos hace cometer en la vida, amados. He visto a muchas personas por la desesperación, por un conflicto, por una necesidad. La desesperación los lleva a cometer errores, a atrasarse en los tiempos de Dios, porque todo tiene su tiempo de cumplimiento. Y para no caer en esa desesperación, para no caer o tener dudas, es mejor conocer esas bases que nos garantizan. Porque yo veo gente que a veces duda, yo veo gente que a veces duda de la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, Dios lo cumple. Cuando Dios te habló, tú no tienes que estar preguntando, ¿y será que Dios sí cumple? ¿Y será que lo que dijo el hombre de Dios sí es verdad? ¿Y será que lo que dijo el profeta sí es verdad? ¿Y será que lo que dijo el pastor es verdad? Yo he visto mucha gente preguntando si una palabra que nace del corazón de Dios se va a cumplir en una persona, porque la desesperación de que suceda algo que necesita ya lo lleva a cometer errores y hasta dudar una persona, dudar, y la palabra dice que todo tiene su cumplimiento para no caer en esa desesperación, porque hay personas que entran en dudas y es mejor conocer
lo que garantiza o nos garantiza la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Salomón era un hombre muy experto y por eso es sabio escuchar, porque Salomón tenía la sabiduría, porque Salomón le pidió mucho dinero, ¿no? Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Y en esa sabiduría que Dios le dio, fue sabio para escuchar un consejo. Todo tiene su tiempo. A veces la desesperación en ti de que se cumpla, a veces cometes errores porque quieres ayudarle a Dios, porque quieres adelantarte al propósito de Dios, porque el ser humano no le gusta el proceso, porque el ser humano no le gusta esperar, porque el ser humano le gusta que si Dios te dio una palabra hoy, mañana se cumpla, pero Dios necesita procesarnos a nosotros. Dios te comienza a enseñar. Y también cuando veo esta palabra, hay gente que Dios por esa palabra le aconseja en cuanto al afán. Hay gente afanada. Los Yo pienso que el afanarnos puede dañar el propósito de Dios. El afanarnos puede dañar el propósito de Dios. El afanarnos. Mira, eh, yo invitaba a una persona, me pasaba algo, Gisela, tú que conoces de las invitaciones y que uno ofrenda cuando invitan a un predicador. Y yo invitaba a un predicador, un amigo, y entonces yo le decía, dame tu nick que te voy a mandar una semilla por tu bendición. Y él predicaba y terminábamos y entonces yo tenía que salir para la oficina o salir a hacer alguna vuelta y me pasaba por ahí 1 o 2 horas y me escribía, siempre me escribía. ¿Y cómo viste la palabra? Y entonces recuerda que mi número es este, mi número en X es este. Y a mí se me olvidaba, al rato me escribía, estoy esperando. Y entonces yo decía en mi corazón, lo voy a bendecir más de lo que se merece. Mira, ese es un ejemplo. Y entonces cuando veía todos esos mensajes, yo decía, oye, pero ¿será que no tiene? ¿Estará necesitado? ¿Estará tan afanado? Entonces ya no le enviaba lo que le iba a enviar. Y tú me dirás, pero es que tiene que ser una palabra. Así es Dios. Porque cuando tú quieres bendecir a alguien, cuando tú quieres darle una semilla a alguien, cuando tú quieres honrar a alguien, cuando tú quieres regresar un favor, y entonces la gente desesperada encima tuya. ¿O no es así? Que se te acaban las ganas de bendecir y tú dices, no, pero esta persona se volvió una gotera, desesperado. Yo he visto personas así y pierden la bendición por no esperar, por no tener la paciencia. Cuando Dios dice que te va a bendecir, tú esperas con paciencia y eso te aconseja, Señor, por esta palabra en cuanto al afán. El afanar nos puede dañar propósitos de Dios en cuanto a la bendición, en cuanto a la prosperidad, en cuanto a lo que Dios quiere hacer contigo. El afán, el afán. El afán hace que favores se pierdan. El afán en ti hace que bendiciones se estanquen. El afán en ti es como cuando alguien te debe a ti y tú lo llamas todos los días para que te pague y comienzas a hablar con toda la gente que esa persona te debe. Tú lo estás atando y nunca le estás dando un principio de la bendición que es darle un espacio para que él consiga ese dinero y te lo pague a ti. Pero por la desesperación lo llamas, le das mensajes, le mandas la mala suerte, le manda la pata de cabra, bueno, le manda el de la moto. Bueno, hay cosas que pasan y entonces las cosas nunca van a fluir. Yo te doy a ti ese fundamento que lo he visto en todos los años de experiencia. Cuando tú dices, voy a dar un espacio, cuando tú oras y le dices, Señor, dale, proveele para que me pueda pagar ese dinero, Dios comienza a suplir a esa persona cuando tú lo bendices, no cuando tú lo desesperas. Eso nos aconseja también en cuanto al afán. El afanar nos puede dañar los propósitos de Dios en cuanto a la bendición, a la prosperidad, a levantarte. Eso tiene que ser un paso fundamental. ¿Qué provecho tiene, dice la palabra, el que trabaja en aquello que se afana? Dice, eso dice la ley. La palabra, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene? ¿Qué dice en el versículo 9, Lady? Del capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice ahí la palabra? Mira.
¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene en aquello que trabaja y se afana? Es como Edí Bolaños, ustedes que tienen una finca muy cafetera, que tienen mucho café allá. Edith, ¿ustedes cada cuánto reciben cosecha de esos, de los palos de café? ¿Cada cuánto? Pastor, la cosecha en sí es cada año, pero entonces después de la cosecha viene la traviesa que le llaman la mitaca. Ajá. Entonces uno prácticamente todo el año coge café, gracias a Dios. Pero la cosecha principal es cada año. Sí, señor, cada año. Ustedes pueden acelerar la cosecha, pueden abonar más los palos para que dé como la cosecha, ¿no? Ustedes tienen que esperar al tiempo, ¿verdad? De la cosecha, donde los palos brillan, la pepa, o florece la pepa. Gracias. Entonces, Ahora sí. gracias. Entonces, una persona que trabaja en el campo, que trabaja cosechando el maíz, cosechando el café, no puede acelerar, no puede acelerar, porque dice el que se afana. ¿Cómo dice el verso? El que se afana. Dice el que se afana. ¿Qué provecho Dice, tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ajá, ¿qué provecho tiene en aquello en que trabaja? ¿Qué provecho tiene? Si el afán, y eso Dios habla ahí. No debemos olvidar tampoco que obviamente para lograr la promesa de Dios hay que establecer esas promesas, no pactos, porque el hombre nunca podrá pactar contra Dios. Nunca podrá pactar con Dios. Yo pacto con Dios, no porque el hombre nunca cumple. El que pacta con Dios es Él con los hombres. Nosotros podemos prometerle, jurarle, pero hay pactos que la gente dice, yo hago un pacto con Dios, pero ese pacto que Dios hizo contigo y conmigo, ahí nos garantizan algo. Y tenemos que tener cuidado, observar y confiar en esas promesas que Dios garantiza sobre ti. Y es lo que quiero hablarte en este día. La garantía, diga conmigo, la garantía del Padre Celestial. Esa es la base esencial de nuestra fe. Es la base esencial de aquel que busca a Dios, que la garantía del Padre Celestial, de que es esa fe que tú muestras, esa fe, encontramos una joya, podemos decir que es el Padre Celestial, porque toda buena dádiva, vamos, busquemos Santiago capítulo 1, versículo 17. Esta es una de las garantías que te quiero hablar a ti que me estás escuchando en este día. La garantía del Padre Celestial. Esa palabra es para ti. En el nuevo pacto, cuando Jesús vino a la tierra, que Dios estuvo con Jesús y que Jesús reunió a sus 12 discípulos y los mandó de dos en dos a predicar, a sanar enfermos, a limpiar leprosos. Esa es una base esencial de nuestra fe cristiana porque Jesús le dijo, y el Padre estará con vosotros. Jesús le dijo, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo que estará con vosotros y los guiará a toda verdad. Le enseñó a los discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, la garantía de que tú tienes un Padre celestial. ¿Qué dice Santiago 1:17? Esta promesa nos asegura que nuestro Padre es dador de todo don perfecto. Tú tienes la garantía que no estás en una religión, que lo que estamos hoy hablando es que tienes un Dios que te da la garantía de que tú eres su hijo, de que yo soy su hijo, y esa promesa nos asegura que el Padre que tú y yo tenemos es dador de todo don perfecto. ¿Qué dice la palabra? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación, ni Ni sombra de sombra variación, perdón. de variación. Entonces la palabra dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Este es un principio. Todo desciende de lo alto. El Padre de las luces, en el cual dice la palabra, no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Vamos.
Diga conmigo, Señor, esta promesa me asegura que mi Padre es dador de todo don perfecto. Y sabes que como regalo siempre es dador de buena dádiva. Siempre es dador de buena dádiva. Y eso garantiza, porque es eterna, nunca cambiará, nunca fallará, pues en Él no hay mudanza, en Él no hay variación. Tú que me estás escuchando, el Dios que te predico en este día nunca tendrá variación. Él es eterno. No estés afanado, no estés afanado. Por mucho que te afanes, no podrás colocarle 1 centímetro más a tu estatura. No podrás, por mucho que te afanes, porque por tu bendito afán a veces detienes el propósito de Dios y mantienes consultando al uno y al otro si lo que Dios dijo sí va a venir sobre ti, y te llenas de angustia colocando tus oídos al uno al otro que te detiene, que sí te hace avanzar, el otro que te dice que es brujería, el otro que te dice que es hechicería, el otro que te dice que los cielos están detenidos, que la puerta de hierro está sobre ti, y escuchas tantas cosas, pero tú debes de tener un fundamento que el Padre de los cielos te dará a ti en ese don perfecto donde no hay mudanza. El Padre de las luces te dará buena dádiva en su tiempo. Lo que tienes que es aprender a esperar, a no pelear con Dios. No hay mudanza ni sombra de variación, porque Él garantiza tu bendición, Él garantiza tu prosperidad, Él garantiza mi libertad, Él garantiza mi sanidad, Él garantiza mi milagro, pues en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación. En el Dios que tú y yo predicamos, un día no dice sí y otro día no dice no. Somos nosotros los que cambiamos los conceptos. Dios es radical. Dios dice sí, lo voy a bendecir. Y lo que tú y yo tenemos que es creer. Esa es la ventaja. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. El libro de Apocalipsis, el último libro, nos presenta también una garantía, que el Padre está contigo, y también nos da una garantía de su Hijo. Nos da una garantía en el libro de Apocalipsis y nos presenta a ese Hijo, a Cristo, al Señor Jesucristo, como el Cordero inmolado. Nos lo presenta, por eso Él puede tomar 7 cosas que el ser humano había perdido. 7 cosas. Él puede tomar 7 cosas que había perdido. El pecado, y entre eso recupera muchas cosas que están las riquezas y la bendición. ¿Qué dice la palabra? Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Diga conmigo 7 cosas. 7 cosas que el Hijo recuperó. 7 cosas que el Hijo recuperó en la venida a la tierra que nosotros habíamos perdido. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que murió por ti y murió por mí, es digno de tomar el poder. 1, Él tiene el poder sobre toda circunstancia. 2, las riquezas. Él tiene el poder de hacerte a ti bendecido. 3, la sabiduría. 4, la fortaleza. 5, la honra. 6, la gloria. Y 7, la alabanza. Él tiene el poder de 7 cosas. Por eso es la garantía de que tenemos un Padre y la garantía del Hijo, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz para recuperar las cosas que a ti y a mí nos hacían falta. Y dentro de esas son las riquezas. Me gusta mucho este versículo. Ese canto expresa la garantía del Señor para darnos las riquezas, para darnos la bendición. Si tú y yo podemos notar, que podemos ver que son 7 elementos que el ser humano perdió. 7 elementos que se perdió: las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria,
La alabanza de la boca de muchas personas se perdió. Y entonces Jesús viene a recuperar esto para que tú y yo lo podamos entender que se había perdido en esa canción celestial. Y se habla de que Él pagó el precio máximo por ti y por mí. Su sangre, el precio, lo paga para lograr lo que jamás alguien había hecho. Lo que jamás alguien había hecho. Yo vengo a decirte que la sangre del Cordero que fue inmolado, nos va a ti y a mí a sustituir, sería la palabra, de la pobreza, de la enfermedad, del dolor, porque nosotros ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú ya conoces esa gracia, que por amor a ti y a mí se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Eso dice la palabra. Para hacernos ricos. Él se hizo pobre, se humilló, lo mataron, lo crucificaron, lo golpearon, le arrancaron su barba. Eso dice la palabra. Se hizo pobre, siendo hijo de María y de José, que eran carpinteros, que le tocaba hacer puertas para poder subsistir, porque el enemigo le daba fuerte para que tú y yo fuésemos ricos. Este hecho solo ocurrió cuando murió en la cruz, ya que le quitaron todo, sus ropas, y su pobreza apenas duró 3 días. Pero cuando Él resucitó, tomó lo nuevo de las riquezas, sentarse a la diestra del Padre y dárselas a los hijos de Dios. Esa es la garantía. Yo vengo a recordarte y no predico una emoción para ti, predico lo que está escrito en la palabra, que siendo divino se hizo carne, siendo divino se hizo carne para comprobar que podemos ser prósperos, porque él viniendo a la tierra, cuando Él vino a la tierra dijo, sí podemos ser prósperos. Mantuvo 12 familias, los mantuvo porque llamó a 12 discípulos, los cuales los pobres no se pueden dar ese lujo. No se puede dar ese lujo, pero Jesús se dio el lujo de mantener a 12 familias y hasta tenía suegra, Pedro, hasta la suegra la mantuvo y tuvo tanta familia que Jesús anduvo con ellos y los pudo mantener a ellos. Además tenía un tesorero. Tú sabes que aunque ese era ladrón, Judas era ladrón y extraía todavía de las ofrendas que le daban. Pero cuando Cristo murió, aún los soldados se repartieron las vestiduras, porque esas vestiduras que cargaba Jesús no era de un pobre, era de una persona bendecida, sino que para poder jugar los soldados dados y sortearse en los vestidos, deberían de ser finos porque cualquier persona no se va a colocar un vestido usado, era fino. Entonces, aunque Jesús nació en medio de la necesidad no marcó su destino porque Él empezó a crecer y sabía que si estaba con el Padre de las Luces, el Padre de las Luces lo prosperaba, los panes y los peces se multiplicaban, donde Él llegaba había abundancia. Es la garantía de que tú tienes un Padre de las Luces y que tiene un Hijo que se hizo pobre para que tú fueras rico. Lo tercero es la garantía del Espíritu Santo. Algunos piensan que el Espíritu Santo no está interesado en la bendición. Algunos yo he escuchado que el Espíritu Santo no está interesado en que una persona sea próspera. Yo he escuchado muchos pastores diciendo que el Espíritu Santo es solamente para sentir un calor, un fuego, hablar lenguas, pero no para bendecir económicamente. Algunos piensan que el Espíritu Santo no está interesado en el dinero, pero sería bueno mirar una palabra en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3. Yo tracé esto para hablarte en este día acerca de que las bendiciones de Dios siempre están establecidas, siempre están direccionadas para ti y para mí, pero tenemos que creer, no dudar, no te afanes, no te afanes, no dañes el propósito de Dios, no dudes de lo que Dios te ha dicho a ti, camina sobre ese propósito. Porque Dios tiene un plan ahí, el tiempo de morir, el tiempo de nacer, todo tiene un tiempo.
Hechos capítulo 5, versículo 3. Había una pareja. Tú conoces esta historia. Había una pareja. Dice la palabra, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y hay personas que dicen, no, es que el Espíritu Santo no está interesado en la economía. Sí, porque aquí Ananías y su esposa y su esposo, ellos vendieron una propiedad, pero no dieron la semilla, no dieron el diezmo, no dieron la ofrenda. Y hay personas que dicen, pero yo, ¿por qué tengo que dar de lo que yo vendo o negocio? Porque cuando tú haces negocios con Dios, Dios a ti te prospera y te bendice porque tú colocas a Dios primero sobre encima de tus finanzas. Hay gente que no le gusta dar, hay gente que no le gusta ofrendar, hay gente que primero paga todas sus deudas y no saca diciendo, esta es mi semilla, para que una semilla sembrada te dé a ti fruto. Dios te da a ti pan. La palabra dice pan para el que come y semilla para el que siembra. Tú puedes comer mucho, pero no tener una semilla para sembrar. Hoy comes, pero mañana no tienes para recoger. Porque el problema es que a veces dudamos y algunos piensan que el Espíritu Santo no está interesado en la economía. Y aquí dice, y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Cuando una persona no le gusta dar, Satanás llena el corazón porque dice, ¿para qué va a dar para enriquecer a un hombre? Porque Dios no necesita plata. ¿Para qué se conecta ahí? Se le van a pedir dinero. Ya vas a ir a la iglesia a entregarle el diezmo al pastor. Ya vas a ir a la iglesia, entonces donde te roben. Ya vas a ir a la iglesia donde te piden. Y entonces el pensamiento viene, otra vez van a hablar de dinero. ¿Sabes? Porque el enemigo sabe que en la semilla y en el dar hay una restauración de las finanzas, pero el enemigo siempre va a querer que el pueblo nunca sea bendecido porque siempre va a colocar la excusa de que no hay, de que no le alcanza, de que no se puede, de que está muy caro, de que está difícil. Y cuando nosotros vemos esta palabra, vemos que el Señor se iba y le dijo a los discípulos, o sea, la conveniencia, ¿no? Que Él se iba a ir, pero que vendría un consolador y que los guiará a toda verdad. Eso le dijo Jesús. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, les dijo el Señor. Pero si yo me fuere, dice el Señor, el consolador no vendría a vosotros. Es necesario que yo me vaya, dijo el Señor, para que venga y para que venga el Espíritu de verdad y los guiara. El Espíritu de verdad los guiará a toda verdad, porque dice, no hablará de su propia cuenta, sino que todo lo que oyere os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te habla de las cosas que han de venir. Como podemos escuchar en esta mañana, que Él es el guiador a toda verdad, inclusive en la economía. Él te guía a toda verdad. Él es el dador de las estrategias. Él es el dador de una idea para ti. El Espíritu Santo te guiará a ti en tus negocios. El Espíritu Santo te guiará a ti a una verdad. El Espíritu Santo bendecirá lo que hagan tus manos. El Espíritu Santo multiplicará lo que tú estás haciendo. Él es dador de inventos. Él es dador de inventos. Tú puedes dormir en la noche, acostarte tal vez fatigado y te da una idea, te da un invento, un diseño. Y entonces, para que eh, Dios te da a ti esa idea, te da esa bendición, para que usted ofrende a la obra de Dios, para que usted sea bendecido y siempre ofrende a la obra del Padre, para que usted haga parte de hacer avanzar el reino de Dios. Para eso Dios a ti te bendice. Y en una noche Dios te puede dar a ti una idea. En una noche yo escuchaba un pastor que decía, me acuesto pobre y me levanto millonario. Y yo dije, ¿será que sí? Y entonces entendí, porque no, él no lo sabía decir. Y yo dije, sí, claro, puede ser, porque Dios permite que te acuestes pobre en una dificultad, pero te levantes con una idea de bendición en tu mente y cuando tú la accionas, entonces cambia tu destino, cambia tu lugar, cambia tu manera de pensar. En este capítulo de Hechos, este hombre no pudo dar una moneda,
no pudo dar una moneda. En Hechos capítulo 3, no pudo darle una moneda. ¿Te acuerdas cuando Pedro iba a orar y había un hombre paralítico en la puerta del templo? Y entonces Pedro le dice, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Y oró por él, pero no tenía plata, no tenía dinero. Y siempre he dicho que Pedro hizo quedar mal al maestro ahí, porque le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, porque a veces somos buenos para orar, somos buenos para alabar, somos buenos para hablar de Dios, pero cuando se nos dice, y dinero, tú dices, eso sí no tengo, pero tengo muchas ganas de orar. Tengo muchas ganas de cantar, pero eso sí no tengo. Ando más pelado que rabito, no sé qué, como dicen por ahí. Entonces, hay gente que es muy buena para echar fuera demonios, que es muy buena para orar, muy buena para predicar. Y el Espíritu Santo puso en la mente de los primeros cristianos el hacer el hacer que el reino de los cielos descendiera sobre ellos en toda verdad, en la historia, cumplir la gran comisión y dar a los necesitados. Jesús le llamó la atención a Pedro, le dijo, ¿cómo así que solamente tú le diste oración cuando yo he dicho, dale a los pobres, dale a los necesitados? Y Pedro le dijo, es que no tenía ni una monedita en el bolsillo. Entonces, el Evangelio es predicar la palabra y darle a los necesitados. Dios te va a bendecir a ti para darle a los necesitados, para darle, compartir la panela con aquel que necesita. Cuando tú das con una mano, tú extiendes la otra mano para recibir. Porque cuando tú das a un necesitado, cuando tú vas a un hospital y oras por alguien, le dejas una semilla, mira, esto es para la gelatina, mira, esto es para tu pan, Dios te bendice a ti porque tu corazón dadivoso abrirá una puerta tan especial sobre ti. Es la garantía de la palabra de Dios que el Padre está contigo, la garantía que el Hijo está contigo, la garantía que el Espíritu Santo está contigo. Pero no llenes tu corazón de dudas. Todo tiene su tiempo. La garantía de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una tremenda garantía de la bendición. Yo no sé quién quiera recibir esta palabra que Dios colocó en mi corazón para ti hoy, pero hoy se está rompiendo todo techo de estancamiento sobre ti. Hoy se está rompiendo todo techo que te estaba haciendo la vida difícil, que se estaba estancando tus finanzas. Hoy vengo a decirte que se rompe todo yugo ahora de escasez sobre ti. No sé quién quiera creer esto, pero hay algo que se está derribando en cuanto a tus finanzas. Se están rompiendo techos que te estaban deteniendo para que tú cumplieras el propósito de Dios. Se están rompiendo cadenas, se están rompiendo yugos, toda escasez y toda necesidad, todo lo que no te alcanzaba a ti en el nombre de Jesús, comienza ahora a fluir sobre tu vida, a fluir sobre tu casa y sobre tu familia en el nombre de Jesús. Yo vengo a declararle en este día a todos los que estamos en este Zoom que la palabra de Dios es nuestra tremenda garantía de prosperidad. Es la tremenda garantía de que vamos a ser bendecidos, donde se nos afirma que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Yo te veré a ti bendecido, te veré a ti próspero, te veré a ti en abundancia, te veré a ti en los mejores tiempos, te veré a ti sonriendo, te veré a ti en el tiempo de la escasez pasa para ti, porque viene el tiempo de estrenar, viene el tiempo de hacer cambios en tu closet, viene a ser el tiempo donde cambiarás de carro, viene el tiempo donde arreglarás tu casa. Hay gente aquí que cambiará de casa. Dios te llevará a los mejores lugares por el poder de la palabra. Isaías 55:11 es la palabra. Yo, yo te voy a hablar de este versículo. Es mi sello, es la palabra que yo tengo en mi corazón. Yo todos los días la recito, cuando me levanto, cuando me voy a bañar, cuando salgo de mi casa, cuando voy para la iglesia, cuando me voy a conectar en el devocional. Este versículo, cada uno tiene un versículo que lo aplica a su vida, pero este es el mío. La palabra dice en Isaías 55:11. ¿Qué dice? Porque saldréis con alegría, perdón, 55:11. porque con alegría saldréis y con paz seréis Isaías, vueltos. Isaías 55:11.
Perdón. Así será, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es mi versículo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí yo tomo esa garantía. Señor, la palabra que sale de tu boca. Yo soy un hombre que creo. Yo tengo promesas de hace muchos años y yo no le digo a Dios, ¿y cuándo tú me vas a dar la promesa? Yo le digo, yo espero. Todo tiene su tiempo, porque la palabra que sale de la boca de Dios será prosperada en aquello para que la envíe. Punto. Yo le digo, Señor, tú me diste una palabra para mis hijos, para mi esposa, para mi hogar, para mi iglesia. Tú le diste una palabra al ministerio. Yo espero, porque esa palabra, en aquello que tú la enviaste, esa palabra será prosperada. Hay textos en que la palabra, ella misma habla la palabra para prosperarnos. Envió la palabra. Y esta palabra es para ti, Gisela. Salmo 107:20. Salmo 107:20. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. En el nombre de Jesús. Declaramos esa palabra sobre cada vida. Declaramos esa palabra para ti que me escuchas en esta mañana. Salmo 107, versículo 20. El que quiera tomar esta palabra. Dice, envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina. Eso dice el Salmo 107, versículo 20. ¿Qué dice Lady? Amén. Perdón, ¿me repites? Se me perdió. Salmo 107:20, voy a leerlo. Dice, envió su Dios, palabra para- y lo sanó y la libró de su ruina. Tres cosas. Envió su palabra y lo sanó. En esta mañana, Él envía una palabra a través de mi vida y declaro sanidad sobre ti. Declaro un milagro sobre tus huesos. Declaro un milagro sobre tu corazón. Declaro un milagro sobre tu cabeza. Se va toda migraña, se va toda epilepsia, se va toda rinitis, se va toda enfermedad. No estarás más esclava en el nombre de Jesús de medicamentos que te están dañando. En el nombre de Jesús, yo declaro por el poder de la palabra que esta palabra en el nombre de Jesús envió su palabra y lo sanó. Vamos, en esta mañana diga, Señor, lo que sale de tu boca tú lo cumplirás, porque lo que sale, Señor, será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a ti vacía, sino que hará lo que yo quiero. Señor, esta palabra, envió su palabra y lo sanó. Hoy declaro sanidad. Se va todo dolor bajito, todo dolor en ovarios, todo dolor en matriz. Se quebranta toda enfermedad de huesos, se quebranta ahora todo dolor de muelas en el nombre de Jesús. Ahora desaparece por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Y envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice la palabra. Vamos, diga conmigo, Señor, yo creo en esta palabra, el Salmo 107, versículo 20, y nos libró de la ruina. Toda ruina se cae, toda escasez se quebranta, toda miseria. Aquí hay gente que en la noche, en el día va a recibir una idea, y la idea que Dios te ha dado a ti te hará próspero y te hará bendecido para bendecir su obra. Dios te hará a ti próspero, camina sobre esa bendición. No te dejes esconder, no te dejes atropellar por el enemigo, no te dejes esconder. Dios dice en su palabra que Él envió la palabra y los sanó y los libró de la ruina. Hoy se cae toda escasez sobre ti, sobre mí. Toda necesidad se rompe, todo yugo de pobreza se quebranta en el nombre de Jesús. Te levantas para recibir, te levantas para recibir tu bendición, pero tienes que creerlo. Tenemos que creerlo. ¿Cómo podemos nosotros ver que esa palabra es eficaz, amados? ¿Cómo podemos creer? Ella no miente. La palabra no miente, la palabra no miente. En lo que estas páginas que estamos leyendo, ella no miente, ella es real. En ello que está ahí, todo se cumple, todo se cumple. Jesús dijo, mis palabras no pasarán, porque la palabra de Dios es influyente tanto en el alma como también en el espíritu. La palabra de Dios es influyente en tu alma como también en el espíritu.
¿Tú crees que uno como predicador no es feliz de escuchar testimonios, de escuchar bendiciones? Porque el Espíritu Santo es como un punto final y es parte del libro, porque es una base sólida, porque la palabra dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, porque la palabra es vida para ti, la palabra es vida para tu alma y para tu espíritu. Y el Señor dijo, cualquiera que oye estas palabras será como el hombre que edificó su casa sobre la roca, porque hay unos que edifican la casa sobre la arena, son los que mantienen dudando, son los que mantienen eh, censurando, son los que mantienen retrocediendo, pero aquellos que edifican su casa sobre la roca y dicen, aquí yo me planto, vive el Señor en cuya presencia, que estoy en la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios, la garantía de la voluntad de Dios, la garantía de la voluntad de Dios. Cuando en Romanos 12, que ustedes conocen ese versículo, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces Dios te instruye en cuanto a la voluntad de Dios. Dios te instruirá a ti. Tú vas a comprobar el significado de la voluntad de Dios. Vamos, todos los que estamos aquí, diga, hoy quebranto todo conformismo en mi vida. Diga, Dios nos evita ser conformistas. Diga, hoy quebranto todo conformismo. Hoy quebranto ese conformismo en mi vida. Hoy yo declaro sanidad y declaro que Dios me abrirá las puertas que yo necesito. Por encima de las circunstancias. Por encima de las circunstancias. Por encima. Porque conoceremos lo agradable, lo perfecto de Dios. Eso te lo garantizo. Y termino con esta palabra para no cansarles. Tú y yo, tú y yo tenemos la garantía. Tú y yo tenemos la garantía de Dios. Tenemos la garantía del Padre. Tenemos la garantía del Hijo. Tenemos la garantía del Espíritu Santo y tenemos la garantía de la palabra. Tenemos esa garantía. Pero hay una garantía que cuando uno toca este tema, a muchas personas no se les ha revelado. No se les ha revelado. Porque cuando tenemos este fundamento, Dios le recuerda a una nación de Israel. Vamos, Lady, Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 11. Dios le recuerda a una nación. Ahí es cuando no nos gusta que nos hablen. Ahí es cuando no nos gusta que nos toquen este tema. Tenemos la garantía del Padre, tenemos la garantía del Hijo, tenemos la garantía del Espíritu Santo, tenemos la garantía de su palabra, pero esta garantía que dice la palabra ahí no nos gusta, no nos gusta. Un estudiante de reino me preguntaba, pastor, ¿por qué Dios dio las leyes? Y yo le dije, dio leyes porque al hombre no le gusta obedecer. La ley es no matarás, porque a la gente le gusta matar. No robarás, porque a la gente le gusta lo ajeno. No adulterarás, porque el hombre siempre está buscando la mujer del prójimo o la mujer está buscando el hombre de la prójima. Entonces la palabra dice que la ley fue introducida para que resaltara el pecado del hombre, porque al hombre no le gustan las leyes. Y dentro de las leyes guardarás el día de reposo. La gente no le gusta descansar porque está tan afanado consiguiendo el dinero todos los días, pero no tiene un momento para su familia. Por eso Dios dejó que 6 días trabajará el hombre y el séptimo día descansará. El séptimo día le dará el tiempo a Dios, pero la gente no quiere, porque dice, no, para mí los domingos es mejor. Yo prefiero estar trabajando que ir a la iglesia, agradecerle a Dios. O pasa el tiempo más en su economía y cuando ha pasado toda su vida trabajando. Mira que hay personas que llegan a la vejez y empiezan a gastarse en el dinero que consiguieron toda la vida, porque tratan con el dinero recuperar la vida que perdieron, recuperar los hijos, recuperar la familia, recuperar, y Jesús dijo, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Malaquías 3, 10, 11? Esta palabra no le gusta. No se vaya a desconectar, ya voy a terminar, pero no se vaya a ir de la transmisión.
Solo escuche lo que dice la palabra. Malaquías capítulo 3, versículo 10-11. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto ahora, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Gracias. No lo digo yo. O sea, no se enoje con el pastor Jorge. Si quiere, enójese con Dios, porque Él le dio al profeta Malaquías, a Moisés, todas estas palabras, porque Dios nos da un principio. Dios le recuerda a esta nación. Y claro, le está hablando a Israel y a todos los creyentes en su nombre también. Las bendiciones de el dar, el no hacerlo, es maldición. No lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. El Señor no quiere esto para su pueblo, sino la prosperidad, la bendición, de una manera sobreabundante, pero a veces no entendemos eso. No lo entendemos, porque la bendición de una manera sobreabundante Dios la quiere sobre ti, pero no la entendemos. Y Él dice, da para que en mi casa haya abundancia y yo les abriré el reino de los cielos para ustedes. O sea que esta es una práctica que nos introduce la economía divina. Dios me dio esta palabra. Yo la entendí hace unos años. Yo la entendí. Cuando yo empecé a entender esto, yo dije, claro, en esto está la bendición de Dios, porque la economía divina, a eso me refiero. Ya has estado buscando tanto la economía de este mundo que no te ha dado sino dificultades, afanes en tu vida. Pero cuando tú conectas las finanzas terrenales con la finanza divina, la economía divina nos abre las compuertas de los cielos. Yo no sé quién quiera en esta mañana recibir esta palabra, pero nos convierte en socios con Dios y Él impide que el enemigo robe nuestras bendiciones y nos protege alrededor cuando tú sabes qué dar, cuando tú sabes que de lo que Dios te ha entregado a ti, tú das. Pero hay gente que dice, no, hay gente que no ha aprendido a dar. Mira, yo sé que hoy en día, Saturia, hay mucha gente que habla de las finanzas, Maggie, hay mucha gente que habla de las finanzas. Yo no estoy de acuerdo en pastores y líderes que hablan de diezmar, de ofrendar, de pactar y andan en tremendo. Yo sé que Dios puede bendecir y andan en tremendas camionetas, viven en tremendas casas, viven de las ovejas, viven de la iglesia. Yo entiendo eso, porque yo vivo en un mundo pastoral. Yo soy pastor también y veo muchas cosas, pero yo digo, Señor, ellos te han de responder a ti, de hombres que se han enriquecido con las ofrendas y los diezmos de la gente, porque hay pastores que solo les importa lo que una persona tenga en el bolsillo, pero no los pastorean, no caminan con ellos, no huelen a ovejas. Y por eso, mira, ¿sabe yo qué hago? Yo doy mis diezmos de diezmos, no a pastores pobres, yo nunca los llamo pobres, porque David fue pastor de 10 ovejas. Yo nunca los llamo pastores pobres. Alguien dice, pastor pobre, Dios pobre. Bueno, hay cosas que dicen, yo no veo a pastores pobres porque la palabra dice que hay pastores que pastorean 10, 15, 20. Son, y los pastores que son más pequeños son los más fieles a Dios. Yo he visto pastores que tienen un templo de, de, de madera y tuviera cómo oran esos pastores, cómo ayunan, cómo son santos, cómo llevan una palabra y son pastores buenos. Y cuando alguien habla despectivamente de los pastores porque tal vez tienen los zapatos desgastados, porque no tienen una camisa nueva como otros, porque tal vez sí, no se les ha revelado también esa parte del dar, de salir de esa mentalidad, pero son buenos pastores, son buenos líderes, pero hay gente que le gusta llegar a un templo esplendoroso porque dicen, aquí sí hay prosperidad. Aquí sí hay prosperidad, pero hay gente que menosprecia al pastor de la esquina, al pastor del barrio, a los cristianos, porque a veces les falta sí una palabra, claro que sí, pero son hijos de Dios. Pero tú no tienes que decir aquí es mejor, aquí es allá. Es el mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de Colombia, el mismo Dios de Ecuador es el mismo Dios de Colombia,
El mismo Dios de España es el mismo Dios que bendice tu intención, es el mismo Dios que bendice tus finanzas. Mira, yo le decía a alguien que se fue con mucho respeto a los que están en otros países, y yo le decía, ayer le decía a mi cuñado Daniel, estábamos hablando de personas que han viajado a Estados Unidos para su sueño americano. Y entonces hay personas que han viajado a Estados Unidos y llevan 10, 15 años y solo han trabajado para comer, para comprar su buen celular, para comprar sus zapatillas Adidas, para comprar su ropa de marca. Y yo he visto aquí personas en Colombia en 5 años que han conseguido su carro, su apartamento, que han conseguido familia, que tienen hijos, que han sido bendecidos. Y yo le decía a mi cuñado, es que no es una nación la bendición. Es Dios donde quiera que tú puedes estar en Sodoma o en Gomorra, pero cuando tú tienes a Dios allí te prospera y te bendice. No es una nación, no es un rey el que te bendice, es la mentalidad tuya, porque en la mente tuya tú formas un mundo de alegría, de paz, de bendición. Dios dice, tú tienes el poder para hacer tu mundo. Tú tienes el poder en tu mente para que te levantes hoy y no te escondas más en esa necesidad, no te escondas más en ese tropiezo, no te escondas más en esa pérdida que tuviste, porque es tiempo de que te levantes y tú hagas crecer al Dios del cielo, pero hay una garantía, el dar es una garantía, es una práctica y eso nos introduce a la economía divina. Hay gente que no entiende eso. Yo entiendo que mucha gente habla por dinero, yo entiendo, pero ellos le darán cuenta a Dios. Cuando a mí me preguntan, y esos pastores, yo no sé, allá ellos, yo respondo por lo mío, yo respondo por lo que yo haga, pero cada uno responderá a Dios, pero yo doy, así se lo gasten en colombinas, en chitos, en lo que quieran, pero le tendrán que responder a Dios. De toda economía que uno siembra, el pastor o la pastora, el líder, el profeta, el apóstol, lo que sea, le tendrá que responder a Dios. Porque Jeremías dice, ay de los que trasquilan mis ovejas, ay de los que cogen su lana, ahí le responderán a Dios. Entonces, mira, yo creo que nos convierte cuando nosotros damos, nos convierte en socios con Dios. Pero eso impide, la palabra está diciendo aquí que el Dios impide que robe nuestras bendiciones. Dios le impide porque Él dice, yo reprenderé al devorador. Hay gente que dice, no me alcanza. Hay gente que se le va el dinero en los recibos. Hay gente que hasta lo roban porque Satanás, el enemigo, llenó el corazón de que no dé. Y por eso hay gente que no es próspera. ¿Y cómo quiere la bendición cuando no se da? ¿Cómo quiere que Dios te bendiga? Hay gente que no se le ha revelado. Y hay gente que dice, pero hay otros que dicen, yo doy y no pasa nada. Pero es que son semillas que tú siembras. La garantía del ofrendar nos asegura el poder intercedor de todo lo que damos a Dios con agradecimiento. Porque tú no das para que Dios te dé, tú das porque Dios te ha bendecido. Eso nos garantiza, termino con esto, eso nos garantiza que tenemos un Padre, amén, nos garantiza que tenemos el Hijo, amén, nos garantiza que tenemos el Espíritu Santo, amén, nos garantiza que tenemos una palabra, amén, pero también nos debe garantizar que lo que nosotros damos, Dios siempre traerá un beneficio, que se derrame sobre nosotros la bendición en manera sobreabundante. Yo quiero orar por ti en este día. Los principios de todos nosotros es comprobar que Dios te va a dar a ti y que tú vas a dar con alegría. Lo mejor siempre, siempre tu semilla abrirá una puerta. El privilegio de dar cuando tú llevas y le das a alguien que sabes que no tiene que comer, pero tú llegas con un mercado, tú llegas con un pan, tú tienes un principio, bendice a tus padres. Cuando un hijo bendice a sus padres, el reino de los cielos se abre. Cuando un hijo bendice a sus padres, cuando un hijo va y le da mercado a sus padres, cuando un hijo va y lleva el mejor restaurante a su mamá, a su papá, cuando un hijo no espera que sea mayo para darle un pantalón, una camisa, un vestido a su padre, tú no vieras la gran bendición cuando la palabra dice, bendeciré, bendecir a vuestros padres. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
Hay hijos que se comen la semilla. Hay hijos que no le dan a sus padres. Hay hijos que van y se gastan el dinero en la panadería, en el restaurante con amigos y sus padres pasando una necesidad. Y cuando la palabra dice bendecir, honrar al padre y a la madre para que te vaya bien, es una promesa, es una promesa. ¿Cómo están los viejos? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están de medicamentos? ¿Cómo están sin comida? ¿O porque tienen una pensión? Tú dices, ellos no necesitan, pero la ofrenda, la honra a tus padres, eso se pone como ejemplo. ¿Se acuerda que Caín, Abel ofreció a Dios más ofrenda, pero Caín ofreció también, pero no alcanzó el testimonio que era. Y entonces juntos dieron ofrenda, pero no fue el valor, porque Caín pensó que llevando mucho era mejor la ofrenda, no, fue el corazón, porque no se necesita ser millonario ni ser rico, pero sí se necesita ser bondadoso. Cuando Dios recibe la ofrenda, Él derrama sobre el que da toda clase de bendición, en salud, en abundancia, en familia, esa ansiada sobreabundancia para que viva de una manera digna. Esa es la palabra que Dios me da. En este devocional yo escucharé gente que será bendecida en gran manera, digna de que tenga recursos para instaurar, para empujar, para que crezcas en tu empresa, para empujar el reino de Dios. Toda ofrenda dada con creencias nos saca del nivel de Egipto. Toda ofrenda que tú das te sacará del nivel de Egipto, de la economía de escasez, de la economía de escasez, donde todo va a alcanzar y siempre va a Dios a traer lo necesario para subsistir, pero Dios te va a dar más a ti de eso, más a ti. Yo quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado este devocional. Gracias por cada persona que cree, porque tú eres la garantía, mi Padre mío. Eres la garantía, mi Señor Jesús. Eres la garantía, Espíritu Santo. Es la garantía una palabra. Es la garantía una ofrenda, porque una ofrenda generosa que se da creyendo en la ley de siembra y de cosecha. Señor, va a hacer que todos los que estamos aquí conectados, los que me escuchan, vienen sobre una sobreabundancia. En el nombre de Jesús, viene una sobreabundancia, Señor. Yo voy a llamar esto en este día, Señor. Yo voy a llamar la prosperidad sobre tus hijos, sobre mi casa, sobre mi familia. Padre, yo llamo esa prosperidad al que da generosamente sin temor y cosecha de la misma forma, Señor. Aquí hay gente que va a cosechar de la misma forma. Señor, que la prosperidad está garantizada por el Padre, está garantizada por el Hijo, está garantizada por el Espíritu Santo, está garantizada por la palabra, Señor. Está garantizada que la bendición tuya, Señor, está garantizada para todos. Padre, está garantizada para los que la creamos. En el nombre de Jesús, hoy rompemos, Señor, hoy rompemos toda escasez. Hoy rompemos, Señor, todo interés, Padre. Hoy rompemos toda deuda. La palabra de Dios no miente, Señor. Tu palabra no miente, Señor, porque tu palabra nos muestra el camino y nos garantiza, Señor, que nos toca esa porción, esa heredad que tú tienes para tus hijos. Hoy para el que crea, estoy viendo cómo se rompen techos. Estoy viendo cómo se rompen ahora para el que cree. Se rompen toda escasez. Se van a abrir puertas de bendición para ti. Hay negocios que se van a dar. Lo que estaba estancado, esa hoja de vida se va a mover para ti. Hoy movemos el reino de los cielos a favor tuyo y a favor mío. Yo estoy viendo cómo se firman contratos, estoy viendo cómo Dios abre puertas para ti. Cree y para el que cree, todo le es posible. Hoy se abren puertas, hoy se abren bendición, hoy se abren para el que cree. La palabra de Dios dice, para el que cree, todo le es posible. Tenemos un Dios que para él todo es posible, pero y para nosotros a veces dudamos, nos enojamos,
A veces endurecemos nuestro corazón porque a veces no nos sabemos dirigir, porque a veces somos tan duros, porque a veces no confiamos, porque a veces nos cansamos, porque a veces nos desesperamos, porque a veces nos conformamos. Y en el nombre de Jesús, Dios abrirá una puerta. Dios no te dejará a ti sin la honra. Dios no te dejará a ti sin la bendición. Dios no te dejará sin el alimento. No dudes porque Dios extenderá su mano. Cuando tú crees que Dios no está, es cuando Dios extiende su mano para bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro esa palabra, yo lo creo, aunque tú no tengas nada en este día en tus bolsillos, solamente camina en una idea. Aunque tú no tengas nada en tus bolsillos, en tu cuenta, dile, Señor, yo pido que tú bendigas este sueño, esta actividad que tengo. Sal. Yo he visto gente que ha vendido chuzos en una esquina. Chuzos quiere decir chorizos o carne. Ha vendido en una esquina y han sido tan fieles que después los veo tan bendecidos porque se esforzaron, porque salieron adelante. Yo hablaba en estos días de una persona que yo la vi sacando bananos, habanos de abastos para vender afuera y ahora es el dueño de una empresa de bananos, de patacones. Yo digo el esfuerzo tuyo, la visión tuya. Dios hace una parte y tú haces la otra. Dios hace una parte, pero a veces nosotros dudamos porque estamos esperando que Dios nos mande los euros, los dólares, los pesos en una maleta o que nos llueva del cielo. No, Dios también te dio a ti dones, Dios también te dio a ti talentos, Dios te dio a ti la sabiduría para que tú puedas ejercer en esa bendición. Y esa es la palabra, esa es la palabra que Dios colocó en mi corazón. Hoy se rompe todo yugo, hoy se rompe todo estancamiento. Esa palabra es para ti. El Salmo 107, versículo 20, te lo vuelvo a repetir. Así será mi palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Anote ese versículo para ti. Y Dios envió su palabra y los sanó. Y Dios envió su palabra y los sanó de la ruina. En el nombre de Jesús, todo estancamiento financiero sobre ti se rompe, se destruye. Toda enfermedad se quebranta por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, tus semillas serán bendecidas y multiplicadas. La palabra dice, tenemos la certeza y la convicción. Da y se botará. Ninguna semilla que tú siembras caerá por tierra, porque tú siembras en buena tierra. Y todo aquel que siembra en buena tierra será próspero y será bendecido por el poder de la palabra. Nunca des con dolor en tu corazón, da con alegría y con gozo, y el Señor abrirá el reino de los cielos. Nunca des escasamente, nunca vas a sustraer como lo hizo Ananías y Zafira, y Pedro le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Porque hay gente que no da lo que tiene que dar, sino que da. Mira, yo he pensado en esto. Hay gente que le pide a Dios, dame una casa y da 5,000 pesos. Y yo digo, ¿y cómo Dios va a dar? Y alguien dirá, pero es que no tengo más. No, si Dios te da a ti una bendición, Dios prueba tu corazón para que tú seas también agradecido en la obra, para que seas agradecido en lo que Dios dice que te va a dar. Si Dios te sana a ti, si Dios te liberta a ti, Él es el digno de ser honrado con con tus primicias, con tus ofrendas, tu casa, tu familia. Y alguien me decía, pero ¿para qué necesito dinero? Pues para hacer feliz tu casa y tu familia, para hacer feliz a tus hijos, para hacer feliz tu familia, tu casa, para darle provisión a los tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy se rompe por el poder de la palabra. Hay garantías para ti en este día. Hay garantías de parte de Dios. Hay garantías de parte de Dios. No pelees con Dios. Haz tu parte, que Dios hará la otra. Haz tu parte. Si tú quieres ganar más, pues tendrás que trabajar más. Si tú quieres ganar más y no te alcanza, pues tendrás que negociar más. Y Dios te dará la fuerza y la sabiduría para que tú alcances todo. Hay deudas que se van a cancelar. Hay milagros. Hay deudas que te van a perdonar. En el nombre de Jesús, hay deudas que te van a decir, deja así. Te van a libertar en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Tu arteza de amasar nunca escaseará.
Dios te multiplicará a ti. Por una semilla, Dios restaura tus finanzas. Vamos, gracias por la semilla, Nancy. Gracias, Angélica, por la semilla. En el nombre de Jesús quiero orar por cada semilla que tú colocas, que te preparas para colocar una semilla. Cuando tú vas a la iglesia y colocas una semilla, cuando tú sabes que una semilla abre portales, que una semilla abre. Felipe, gracias. En el nombre de Jesús bendigo tu semilla por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que en esta atmósfera que estamos en esta mañana se rompe toda obra en contra de la finanza, se rompe toda obra en contra, Señor, de los negocios. Vengo a profetizar, Señor, declaro sobre tus hijos que colocarán negocios y serán prósperos, que los negocios que hay se multiplicarán. Señor, que las ventas, hay una mujer que está pensando en colocar venta de ropa, hazlo, porque el Señor te va a multiplicar a ti. Hay comercio de ropas, hay comercio de ropas para dama, para hombre, y en el nombre de Jesús se va a multiplicar sobre ti esa semilla. Gracias, Carlos. Bendigo esa semilla. Hay mujeres que están pensando en hacer negocios, en comprar y vender. En el nombre de Jesús se multiplican. Hay puertas que se van a abrir. Hay hojas de vida que pasaste y te van a llamar en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba estancado, todo lo que estaba quieto se va a mover por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, todo dinero que estaba quieto, que te debían a ti, se mueve en el nombre de Jesús. Y toda bendición, gracias a Turia, te bendigo. Y toda bendición que llega a tus manos, ahora se multiplica por el poder de la palabra. Se multiplica, colocará las manos sobre los becerros y ellos se multiplicarán. Colocará las manos sobre la tierra que tú estás sembrando y se multiplicará. En el nombre de Jesús, Dios bendecirá a tu jefe para que te bendigan a ti. En el nombre de Jesús, Dios bendecirá tus finanzas, tu semilla. Dios bendecirá. En el nombre de Jesús, Dios abonará tu tierra para cosechar. Dios abonará tu casa para que coseches. Hay gente que va a recibir milagros en los próximos años. Dios me dio una palabra de aquí, Jorge, al 2030. Le daré casa a mis hijos, le daré carro a mis hijos, le daré tierra a mis hijos, porque llegó el tiempo del gobierno. El año 30, Mabel, te bendigo. El año 30 es el tiempo de bendición. Este es el mejor tiempo de gobierno. Es el mejor tiempo. Entramos al año 6000 y entrará la tierra en el reposo del Señor. Entrará la tierra en el reposo del Señor y habrá reposo para sus hijos. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Esta mañana estoy orando por eso. Hay cadenas que se están rompiendo, hay yugos que se están rompiendo, hay ataduras que se están rompiendo en el nombre de Jesús. Hoy estoy orando por tus finanzas, hoy estoy orando por tu economía, hoy estoy orando para que se rompa ese estancamiento ahora en tus finanzas. Hoy, este día de devocional, es de oración por tus finanzas, no más deudas, no te endeudarás más, pagarás tus deudas en el nombre de Jesús. No te perseguirán a los que estás endeudado, te pagarán a ti. Tendrás el dinero, tendrás libertad financiera. Hoy vengo destruyendo todo estancamiento. Jenny, Dios tiene una palabra para ti. Dios abrirá los cielos para ti. En este tiempo que estás allí de enfermedad, Dios te suplirá a ti todo y no te faltará a ti nada en el nombre de Jesús. No te faltará a ti nada por el poder de la palabra. Gracias, Patricia, por cada semilla, por tus finanzas. Hoy oramos por las finanzas. Padre, reprendemos todo estancamiento de finanzas, reprendemos todo estancamiento económico, atamos toda obra de maldad. Señor, los negocios comienzan a prosperar, los negocios comienzan a ser bendecidos, los negocios comienzan, los que venden comenzarán a venderse, Señor. Nuevos clientes vendrán por el poder de la palabra. Señor, opera un milagro en este día. Opera un milagro, Señor, opera un milagro. Dios mío, Padre, algo está pasando. María Triana, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, no importa, no importa. Alguien está diciendo, pero yo doy de lo que no importa. Tú das, Dios no mira el precio, Dios nunca mira tu corazón, tu disposición. Una semilla abrirá el reino de los cielos. La palabra dice traer y probarme. Hay gente que está probando a Dios hoy. Hoy hay gente que está probando a Dios. Hay gente que está probando a Dios. Yo no miento, la escritura lo dice, probadme. Y hay momentos en que tenemos que probar. Hay momentos en que tenemos que entregar para que se rompan esas ataduras, sí, para que se rompan esas ligaduras. En el nombre de Jesús,
voy a profetizar algo por tu palabra, Señor. Comprometo tu nombre, Señor. Comprometo tu nombre, Señor. Que este mes de septiembre, Padre, este mes para personas que están conectadas, será el mes, Señor, donde los que creen deudas y bendiciones económicas vendrán sobre ellos. Señor, este es el mes, Padre amado, es el mes de bendición, de esforzarte. Mira, yo siempre predico esto en la iglesia. Es imposible que uno ore a Dios y uno pagando arriendo. Es imposible que uno busque a Dios y usted tenga que andar en bicicleta. Es imposible que usted busque a Dios. A algunos les gustan las motos, pero que se estén mojando cuando pueden tener un carro. Yo peleo en mi vida espiritual y en el mundo espiritual siempre por ti, de que Dios a ti te va a prosperar, de que Dios a ti te va a entregar las llaves de tu casa. Mira, hace como unos meses me llevaba a los líderes con mi esposa. Cada uno va a sacar su apartamento. Y yo les he preguntado a mis líderes, ¿cómo van con las cotas? Uy, pastor, ha sido, ay, a veces me he colgado, va difícil, pero vas pagándola. Tienes que pagar tu cota. Tienes que comprar tu casa, tu apartamento. Hoy en día es muy fácil, un banco, hay ferias de la casa donde tú puedes ir a comprar, donde trabajas un poco más y donde compras donde vivir y donde tú quieres vivir. Eso es lo que Dios te va a entregar. Pero no digas que no se puede, porque ve una milla más, ve una milla más. Si el trabajo donde estás no te pagan lo correcto, entonces renuncia a ese trabajo y consigue otro, donde tengas más bendición. Si ese negocio a ti no te da plata, pues cierra ese negocio y comienza otro. Haga un estudio de mercadeo, estudia lo que te puede dar a ti, pero no digas que Dios no te da la facultad porque a ti Dios te dio los dones y el talento. Sal de ese encierro. Ve, reparte tarjetas, ve, habla, ponte a llamar por un teléfono, ofrece tus servicios. Si decoras uñas y cortas cabello, qué sé yo lo que tú hagas, pero tienes que levantarte en este tiempo porque Dios a ti te bendice. No te duermas, no entres en conformismo con lo que tienes. Te ganas 20,000 o te ganas 20 euros o 20 dólares y dices, ah, esta es la vida que yo me merezco cuando tú puedes hacer más todavía por tu sueño, por tu sueño. Un hombre me decía, pastor, pero yo tengo 60 años. Le dije, le quedan 10 para hacer riquezas. A los 70 te quedan 10 años. Yo voy a orar para que Dios te dé fuerzas y a los 70 años disfrutes lo que vas a conseguir en esos 10 años. Natalie, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu semilla. Por eso Dios te da la facultad a ti. Tú tienes las fuerzas, el don y el talento. Este es tu tiempo. Mientras estoy orando, estoy derribando ese estancamiento en tus pensamientos. Porque dices, ¿qué voy a hacer? No tengo quien me ayude. Acuérdate de ese hombre que llevaba 38 años esperando un milagro que lo metieran a las aguas. Esperando un milagro, pero se encontró a Jesús. Y le dijo, ¿tú qué haces aquí? Dijo, esperando porque no tengo nadie quien me meta en las aguas. Gente que siempre está esperando que alguien los ayude cuando tú tienes el poder y tienes la autoridad de levantarte. Cuando tú tienes, alimenta tu cerebro. Mira, yo he visto gente enferma por los pensamientos, porque cuando se acuestan pensando en la muerte, se acuestan pensando en el problema, desayunan pensando en el problema, almuerzan pensando en el problema, cenan pensando en la enfermedad y el cerebro las alimenta de la enfermedad y se mueren porque Dios te dio a ti el poder de que el cerebro diga, estoy sana, estoy sano, estoy sano, por el poder de la palabra estoy sano. Pero a veces nos enfermamos con los pensamientos. Nos ponemos pobres con el pensamiento. Tú tienes la autoridad. Hay cadenas que se están rompiendo. Deja de estar durmiendo tanto. Deja de estar viendo tantas películas de Netflix. Deja de estar hablando del prójimo. Levántate. Deja de estar viendo la bendición en otros cuando Dios tiene la tuya. Es tiempo de que te levantes, tiempo de que surjas, tiempo de que salgas adelante, tiempo de que brilles, tiempo de esa asignación de esa tierra que Dios te dio, que la familia tuya diga, wow, este tipo se fue a las naciones y cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha prosperado. Allá en esa nación donde Dios a ti te ha dado, donde Dios te da, invierte en tu nación. Aquí hay gente que está en otras naciones, invierte en tu nación, trabaja un poco más fuerte, trabaja más horas,
Dile al Señor que te multiplique la bendición. Ofrenda, diezma, da una semilla y que el Señor te multiplique. Compra tu casa en tu tierra, compra vacas en tu tierra, invierte en tu tierra para cuando te canses de vivir en ese país y regreses a tu tierra, tú tengas dónde llegar, tú tengas dónde ser bendecido y no te metan a un ancianato y no te metan a un lugar geriátrico. Pobrecito, nunca consiguió nada. Yo desato sobre ti las finanzas, desato sobre ti la bendición, desato sobre ti que te levantarás, que Dios te sana, traerá sanidad y traerá restauración. Vamos a darle 30 segundos de aplauso al Rey. Dile, Señor, gracias por esa palabra. Gracias por esa palabra. Dile, esa palabra es para mí. Me levanto hoy con más fuerzas que nunca. Profetizo mi bendición, Saturia. Profetizo la bendición para tu casa en el nombre de Jesús. Profetizo, Valerie, la bendición. Este será el tiempo. No importa que estés allí con tu piecito ahí fracturado, Dios le dará Sergio para que estés más tranquila. Dios tocará gente para que tú estés tranquila. No te preocupes. Amén. Oye, Valerie, ¿qué fue? ¿Cuánto se encontró? Me dijo Sergio que por recoger un billete de 200 euros, entonces Caí, se caí, recuperó. caí. Era mucha la tentación. Bueno, ¿y qué te pasó? Pero ya estás Bueno, bien. sí, ya estoy bien. Ayer hice un ayuno. El Señor me pidió la milla extra. Todo un día de ayuno. Señor amado, no nos dejaban ahí a nadie de la sala, nos dejaban comer ni tomar agua. Estuve hasta las 9 de la noche en el hospital. Me terminaron diciendo que tenía una pequeña fractura en el tobillo. Ahí Ah, estoy con la félula. Bueno, con medicación y me tengo que poner una inyección todos los días, pero bien, bendecida. Por ahí me agarra eso de preocuparme, pero hoy la palabra, o sea, yo algo hoy, Dios, hoy, algo Dios hará. amén, amén, siempre uno espera esa palabra, ¿no? El que conforte nuestro corazón, nuestras preocupaciones, y yo lo dije desde el principio, se lo dije a la hermana Lady, le dije, yo estoy ahí, expectante a ver qué el Señor me está por decir y tomo esta palabra. Ya di mi semilla, ya está, ya, yo sé Gracias, que te algo bendigo. haré. Amén. Así es, abriremos esa puerta. Nos vemos a la una, Lady. A la Amén. una estaremos entregando hoy a la una el ayuno. Los que son 1 hora Colombia, o sea, Sergio, ¿a qué hora serán allá? Ah, los que están en España, Estela, todos allá, a las 8, creo que las 8 de la noche. Las 8 de la noche. Bueno, gracias por conectarse. Hay una Bueno, palabra a la una, ahí bueno, estaremos orando por todos. pastor, Lady, pastor, oh, pastor, eh, tiene 2 minutos. Gisela, Sí, bendiciones. bendiciones. Tiene 2 minutos. Claro, Ok. No, solo quería compartir con esta familia del Zoom. Yo sé que han estado orando por mí más de un año. hay gente que ha Pues, ayunado esta semana por ti. sí, 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 y estoy tan agradecida por eso. Y nada, que esta semana fue muy duro porque obviamente estuve 2 semanas en el hospital y luego con muchos medicamentos y entonces tengo muchísima retención de líquidos y no estoy muy constipada, no he podido ir al baño. Anyways, esperando, el lunes estuve malita, el martes un poquito mejor, el miércoles malita otra vez y aguantándome, pues porque quería pues conocer al nuevo doctor, ¿no? Entonces ayer fui al Cancer Center y entonces me sacaron 8 tubos de sangre y me dijeron, este es un nuevo, es una nueva cosa, eres la segunda en probarla y me dices, en vez de hacer una biopsia de sacarte un trozo y entonces estos tubos pues te decían todo. Entonces yo entré en la oficina del doctor y entonces me dice, hola, ¿cómo estás? Y soy el doctor, es tal y cual. Entonces me dijo, bueno, quería hablarte sobre tu caso. Me dice, lo siento mucho que yo tenga que ser el que te diga. Me dice, pero tienes un cáncer terminal y te damos de 2 a 3 meses de vida. Entonces le digo, ok, y me dice, ahora el fluido de tu cerebro se ha regado en toda tu espina dorsal
y entonces no hay nada más que podamos hacer. Lo siento mucho. Lo que te recomendamos es, aquí le llaman hospice, en donde ya pues se preparan pues para lo peor y para que uno pues se vaya. Entonces le digo yo, ok, y me dice, era una persona muy linda, muy joven, tiene 2 niños y lo siento mucho que esto te tenga que pasar y le digo, ok, y entonces le digo, yo no estoy lista para tirar la toalla, le dije, yo quiero intentar, entonces en realidad no hay ninguna medicina más porque ya pues y entonces le dije, ok, salí con mucha paz, pastor, no, le dije, no le voy a dar el beneficio de la duda a nada, porque tú diste una palabra y aunque se vea feo todo y aunque ya han dicho que no hay solución para mí y que me han dicho que pues tengo de 2 a 3 meses de vida, le digo, Señor, solo ayúdame a pasar esto, porque obviamente no quiero estar en un hospital, porque una vez que en el hospital me pongan, pues, me dieron tanta medicina que estoy como una embarazada de 9 meses. O sea, he intentado de todo, cosas naturales, polvos, todo eso, pues, como para evacuar, ¿no? Pero el doctor me dijo, tu hígado está tan dañado que entonces eso también hace que la retención de líquido pues esté allí. Entonces, claro, tengo apetito, pero entonces si como mucho me vomito o tengo náuseas o estoy todo el rato, pues, em, ¿cómo se dice? Estoy un poquito, me angustia porque obviamente tengo que estar sentándome así, sentándome un poquito, me cuesta levantar y digo, Señor, solo ayúdame a pasar esta cuestión porque por la noche me cuesta levantarme para ir al baño, por la fuerza, ¿no? Porque perdí también mucho, mis músculos no están tan fuertes. Entonces, nada, le dije, en todo le agradezco al Señor. Y yo le dije, Señor, tú diste una palabra y yo voy a hacer, yo no voy a renunciar a este veredicto y mucha paz, ¿sabes? Y ayer pasó algo tan impresionante porque tengo también un pastor con quien yo crecí. Cuando mis padres se mudaron en esa ciudad a abrir esa iglesia, yo lo conocí a él, yo tenía 5 años y él siempre estaba pues llamándome y le dijo a mi madre que alguien ha hecho brujería en mi casa. Y entonces le dijo, el Señor me está mostrando que el espíritu de muerte se está paseando en su casa. Mi mamá ha estado ungiendo la casa hace un par de días. Y pero le dijo, el espíritu de muerte se está paseando. Quiero que agarras pues lo mismo que como que usted un día hizo de el aceite, la sal y tal, y le dice, quiero que vayas y pasees alrededor de la casa y dice, cuando tú sientas dónde está, ahí vas. Y tú sabes, pastor, que estaba en la ventana de mi habitación. Y entonces cuando yo me levanté, yo estaba aquí sentada y entonces yo empecé a orar y a orar y a orar. Y entonces mi madre seguía dando vueltas y era el mismo sitio, ¿sabes? Justo la ventana de mi habitación. Y pasó algo tan tremendo que yo empecé a orar y yo tengo el Espíritu Santo. Yo empecé a orar en lenguas y en lenguas. Y habían 2 cuervos gritando de qué manera. Y yo me levanté como pude porque no puedo ver. Y entonces le digo a mi madre, reprenda a esos cuervos. Era cuanto más lloraba en lenguas, y yo le decía, lloraba en lenguas, y yo le decía, gracias Señor, thank you Jesus. Y claro, el enemigo no puede entender lo que uno habla cuando uno habla en el espíritu. Y entonces eso era cuanto más lloraba en lenguas, esos cuervos estaban allí gritando hasta que se fueron. No he vuelto a oír ni un cuervo aquí en mi casa hoy. Entonces yo le decía al Señor, qué fuerte. Entonces este pastor dijo, ya se fue, ya se fue. Y nada, son cosas que uno dice, wow, ¿me entiendes? Entonces, solo quería compartir porque yo sé que toda esta familia ha sido como no es que ha sido como sino que es un soporte espiritual, también un soporte, pues
y no de mandar y todo eso, y todos hemos creído en esta sanidad, y yo sigo creyendo en esta sanidad, así que no me voy a dar por vencida, aunque los doctores han dicho eso. Yo solo le pido al Señor que me dé las fuerzas para poder seguir, porque como le dije, estoy súper inflamada y yo sé que solo el Señor puede hacer esto porque me están empezando a doler los riñones, también el hígado y entonces, claro, estoy inflamadísima. Le digo, Señor, ayúdame con esto porque si esto se desinflama, me ayuda mejor a comer, me ayuda a movilizarme, me ayuda a muchas otras cosas más. Así que eso es lo que quería compartir con usted y con toda la familia del Zoom. Y perdona por Gracias. tomar mucho tiempo. No, 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 no. Tranquila. Mira, levanta tu mano derecha. Todos los que estamos aquí, repitan conmigo y oremos. Padre, dile, Padre, yo Padre, te doy gracias yo te doy gracias por todos los milagros. por todos los milagros. Hoy mi vida Hoy mi vida está en tus manos. está en tus manos. Sáname Sáname y yo publicaré y yo publicaré tu palabra. tu palabra. Testificaré Testificaré de lo grande que tú eres de lo grande que tú eres en las naciones en las naciones donde tú me lleves. donde tú me lleves. Hoy hago un pacto contigo. Hoy hago un pacto contigo. Tú me sanas, Me sanas. yo te serviré. Yo te serviré. Los médicos han dicho Los médicos han dicho 90 días, 90 días, pero tú tienes pero tú tienes la última palabra. la última palabra. Soy tuya. Soy tuya. Estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Tú levantas Tú levantas al menesteroso, al menesteroso, al necesitado al necesitado, y al enfermo. el enfermo. Jesús, Jesús, yo quiero. yo quiero. Tomo mi lecho, Tomo mi lecho, me levanto me levanto y hablaré y hablaré del Dios grande del Dios grande que eres tú. que eres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Padre, yo te doy gracias por Gisela. Dice que tú eres el Dios poderoso para hacer milagros. Restaura sus células. Saca lo que tengas que sacar. Avergüenza la ciencia, Señor. Los que dicen que no hay nada que hacer. Pero tú eres el creador de Gisela, el creador de nosotros. Te pido, Señor, que esta es como la calle donde a veces vemos que no hay salida. Es donde allí tú muestras tu gloria. Muestra tu gloria, Señor. Y profetizamos sobre Gisela salud. Profetizamos sobre su sangre, sobre sus riñones, toda inflamación, toda retención de líquidos. Hoy, por el poder de la palabra y un milagro, actúa, Señor. Desde aquí, de diferentes lugares, oramos por Gisela, en Estados Unidos. Baruch atah Adonai Omelech. Bendigo su salud, la levantas, restaura sus huesos, restaura su visión, restaura su cerebro. Detén todo lo que causa, Señor, ese dolor en Gisela, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Te amamos mucho, Gisela. Tú eres un testimonio para nosotros y tú eres la mujer que en este año que hemos estado conectados, cuando se pasan esos procesos, y siendo en medio de ese proceso una mujer tan fuerte como tú eres, una mujer de paz, una mujer que transmite a todos los que estamos aquí que se puede y que aún en las circunstancias que tú estás, sigue siendo valiente y fuerte. Eso nos llena, porque hay gente que tiene todo, todo y está afligido. A eso me refiero. Hay gente que tiene todo y no quieren hasta vivir. Tú que has pasado un proceso y que te dicen no tienes vida y tú dices yo no dudo en una palabra, yo creo. Y la palabra dice que en ese creer es donde Dios tiene un plan, un propósito. ¿Qué Dios nos quiere enseñar? Solo lo sabremos mañana. Solo lo sabremos pasado mañana en todo lo que Dios nos quiere enseñar. Bendigo a tu mami Estela, es una mujer de Dios. Bendigo a tus hijos.
bendigo tu casa, bendigo tus finanzas, bendigo todo lo que necesitas y bendigo puertas que se abrirán para ti en el nombre de Jesús. Te amamos mucho, te abrazamos a la distancia, todos. Amén. Gracias, amados. Nos vemos a la una de la tarde, hora Colombia. Bendiciones para todos. Lady, gracias. Bendiciones. Bendiciones para los que nos escuchan y que están ahí en su oficina, que están trabajando. Amén, Dios les pastor. bendiga. Nos vemos a la una de la tarde para tener ahí la entrega al ayuno. Bendiciones para todos.